En 1982, un adolescente de California montó un negocio de limpiar alfombras en el garaje de sus padres. Tenía 16 años y se llamaba Barry, y era un chico normal excepto por un pequeño detalle. Barry adoraba el dinero, pero en serio, era extremadamente ambicioso y estaba dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. El negocio de limpieza de alfombra de Barry se llamaba ZZZZ Best. Era un negocio legítimo, pero no generaba mucho dinero. Así que a Barry más pronto que tarde se le ocurrió otro método para generar ingresos. Contrató unos hombres para que ingresaran en el garaje de sus padres y le robaran parte del inventario de su negocio, para así luego él poder cobrar la póliza a su compañía de seguros. Básicamente cometió fraude contra la compañía de seguros y su omisión no se quedó ahí. Barry le robaba las joyas a su abuela y le cobraba sobreprecio a sus clientes. Y a pesar de que su negocio estaba funcionando, sus ingresos venían principalmente de sus fraudes y ardides. En 1985, las tarjetas de crédito se popularizaron como método de pago. Barry pensó entonces que cuando necesitara dinero, podía añadir cargos ficticios a las tarjetas de crédito de algún cliente, esperando que no se dieran cuenta. Y si por alguna razón algún cliente lo notaba, Barry decía que seguramente había sido un empleado con malas mañas, se disculpaba y devolvía el dinero. Pero luego Barry seguía estafando a sus otros clientes, a todos aquellos que no se daban cuenta de todos los cargos ficticios que Barry les estaba cobrando. Después de un tiempo, Barry decidió expandirse y se asoció con un amigo. Junto a su amigo creó una empresa ficticia, un servicio de avalúo. El único propósito de esta empresa de avalúo era emitir un certificado que verificara que la empresa de Barry Z Best se dedicaba a la restauración inmobiliaria. Las restauradoras inmobiliarias son compañías a las que las empresas aseguradoras les pagan para que restauren edificios que sufrieron daños o se incendiaron. Así que Barry básicamente les dijo a las aseguradoras que estaba restaurando los interiores de estos edificios viejos y dañados para que le reembolsaran mucho dinero. El caso es que estos edificios viejos y dañados no existían. Todo era una estafa, pero de alguna manera a Barry le funcionó y de repente Z Best estaba ganando muchísimo dinero con esto. Pero aún así, nada era suficiente para Barry, quería más. Así que al año siguiente, en 1986, decidió hacer pública su empresa. Z Best cotizaría ahora en la bolsa. De esta forma, Barry podía conseguir dinero y empezar a estafar a los accionistas. Pero antes de hacer esto, Barry tenía un pequeño problema que resolver antes. Cuando una empresa sale al mercado de la bolsa de valores, normalmente un auditor tiene que ir a inspeccionar el negocio y asegurarse de que todo sea legítimo. Pero nada detendría a Barry. Simplemente envió a un amigo a alquilar un edificio entero y lo llenó de andamios y trabajadores falsos para que pareciera una obra. Y esto, por ilógico que parezca, terminó engañando al auditor, quien le dio el visto bueno a Z Best. Y así Z Best terminó cotizando en la bolsa de valores, y con la compra masiva de acciones por parte de los inversores, la empresa alcanzó una capitalización de mercado de más de $300 millones. Solo el 20% de las acciones de la empresa, las cuales eran de Barry, estaban valoradas en $64 millones. Y un mes después, las acciones subieron y alcanzaron un valor de $110 millones. Barry se hizo multimillonario, y no solo eso, sino que también se hizo famoso, pues era el rostro de las publicidades de Z Best. We clean carpets with such care, I'll guarantee the work and our price in writing. Z-Best, the last word in carpet cleaning. Pero a pesar de su éxito y su popularidad, detrás de cámaras, Barry estaba pidiendo préstamos y moviendo dinero de una cuenta a otra para pagar a sus inversores, pues en realidad la parte del negocio dedicada a la restauración de edificios antiguos se basaba en una gran mentira. Pero a Barry nada le importaba ni nada parecía preocuparle. De hecho, le encantaba toda la atención que estaba recibiendo. Barry dio muchas entrevistas sobre cómo había transformado su negocio de limpieza de alfombras, que empezó en su garaje, en una empresa multimillonaria que cotizaba en la bolsa. Pero después de una entrevista con Los Angeles Times, el periódico comenzó a recibir numerosas llamadas de antiguos clientes que habían sido víctimas de Barry en sus inicios, cuando agregaba cargos ficticios a sus tarjetas de crédito. Los Angeles Times publicó un reportaje sobre sus fraudes pasados, y en cuestión de horas, las acciones de Z Best se desplomaron. Los bancos exigieron el pago de los préstamos y la situación derivó en una investigación federal, involucrando al FBI. En 1988, Barry fue arrestado, declarado culpable y sentenciado a 25 años de prisión. Pero su historia no termina ahí. Estando en prisión, Barry se convirtió al cristianismo, se involucró en el ministerio y afirmó haber cambiado su vida. 7 años después, en 1995, Barry obtuvo la libertad condicional y durante unos años estuvo tranquilo, viviendo una vida normal de delincuente rehabilitado y cristiano.
hasta se hizo pastor y una iglesia lo contrató para predicar. Como pastor, Barry era muy abierto acerca de su pasado y sus sermones y testimonios giraban en torno a cómo él había podido rehabilitarse después de convertirse al cristianismo, pasando de ser un estafador serial a un pastor respetable. Esto era parte de su encanto como predicador. Hasta este punto, todo iba bien para Barry. Estaba obedeciendo la ley, tenía un empleo fijo y ser pastor le daba la atención que tanto parecía disfrutar. Pero un día de 1997, un feligrés de la iglesia se le acercó y le dijo: oye, he oído que una empresa de gestión de inversiones del condado de Orange está haciendo negocios turbios. ¿Podrías investigar? Barry comenzó a investigar y descubrió que la empresa efectivamente estaba realizando negocios fraudulentos. Denunció ante el FBI, quienes inmediatamente desmantelaron la compañía por dirigir una estafa piramidal. Todo esto le dio al pastor Barry una nueva idea de negocio. ¿Por qué no fundar una empresa que expusiera las prácticas fraudulentas de otras compañías? Y eso fue lo que hizo. En 2001 fundó el Instituto de Descubrimiento de Fraudes, mientras seguía siendo pastor en la iglesia. Y para su mérito, él y su empresa lograron desmantelar varias compañías por prácticas comerciales turbias. A Barry comenzó a irle tan bien que los medios de comunicación volvieron a interesarse en él. Pero como el zorro pierde el pelo, más no la maña, Barry halló una nueva manera de lucrarse con estas gestiones que hacía su nueva empresa. Barry comenzó a usar la información de sus investigaciones para enriquecerse manipulando la bolsa de valores. Su modus operandi era simple pero efectivo. Descubría información comprometedora sobre una gran empresa y apostaba en contra de sus acciones, justo antes de publicar un informe perjudicial de la misma. Mientras tanto, intentaba convencer a Hollywood para que produjera una película sobre su vida como estafador reformado convertido en predicador. Y en el 2011 lo consiguió. Financió gran parte de la película con su propio dinero e insistió en interpretar a su versión mayor. Así que efectivamente aparece en la película titulada Con Man. Aquí tenemos una escena. If that don't sit well with you, prove me wrong. Barry Minko. For once in your life, don't take a shortcut. Es una película de bajo presupuesto, pero está disponible en YouTube. El detalle de todo esto es que en realidad Barry no financió la película con su propio dinero. En su lugar, le estaba robando a su propia congregación para financiarla. Les pedía a sus feligreses que donaran dinero a hospitales que no existían, o si existían, no veían ni un centavo de esas donaciones. De modo que simplemente tomaba ese dinero y lo usaba para financiar lo que le diera la gana. De hecho, llegó a robar más de $3 millones a su propia congregación. En cuanto a su Instituto de Descubrimiento de Fraudes, terminó acusando a la empresa equivocada de ser un fraude, lo que provocó una demanda en su contra, la cual perdió. Para este punto, ya el FBI lo estaba investigando por el uso de información privilegiada para manipular el mercado de la bolsa de valores, así como por robar a su propia congregación. Así que una vez más lo arrestaron. Finalmente fue sentenciado a 5 años de prisión por uso de información privilegiada e insider trading y otros 5 años por robar a su congregación. Hace unos años salió de prisión y actualmente tiene un canal de YouTube donde publica videos hablando sobre cómo desenmascarar a otras personas que han cometido fraude.